Bueno, mi nombre es Edwin Sánchez. El objetivo de este experimento es verificar el comportamiento de una bobina respecto a su estado transitorio de tensión y corriente. Mediante el ejemplo que vemos, por favor, si acerca la cámara, por favor. Tenemos los siguientes instrumentos: un pulsador NC, un diodo rectificador, un diodo LED, un resistor, en este caso de 1K, también tenemos uno de 100 ohmios, un reactor y la fuente con sus respectivos componentes. Luego de armar el circuito mostrado, debemos regular desde 0 hasta 5 voltios la fuente de alimentación. En este caso ya está regulada. Luego nos toca medir las tensiones en el reactor y en la resistencia. Para eso usamos el multitester. Para medir el voltaje en un reactor, se ponen los extremos del multitester en las puntas de los conectores del mismo reactor. En este caso nos da un 4,93 voltios. Ese dato es aquel que nos piden en este laboratorio. Luego nos piden también medir la tensión en la resistencia. Para ello ponemos, al igual que en el reactor, los extremos del multitester en la resistencia, en las patitas de la resistencia. Si vemos que sale 1, debemos bajar el nivel de degradación del voltaje. Vemos que en la resistencia no tiene voltaje. Nos piden también explicar lo que ocurre con el diodo LED cuando pulsamos el botón. En este caso no prende. Y la explicación que le damos es que la resistencia es demasiado grande y no desarrolla el paso de la corriente hacia el diodo LED. Por lo mismo que el voltaje de la fuente son 5 voltios nada más. Nos dicen también que calculemos la T de energización de la bobina para cuando R vale 100 y cuando R vale 1K. Aquí tenemos la resistencia de 1K. La T significa la tensión. La tensión ya la medimos. En 1K la tensión es 0. Luego al cambiar la resistencia, por una de 100 ohmios, veamos lo que sucede. Conectamos los cables cocodrilo y medimos nuevamente el voltaje dentro de la resistencia. Nos da 0 también. Significa que al igual que la resistencia de 1K, esta resistencia no posibilita el paso del voltaje ni de la corriente hacia el diodo LED. Medimos nuevamente el voltaje en el reactor. No da la misma cantidad. El voltaje sigue siendo el mismo en el reactor, pues la fuente sigue midiendo 5 voltios. Es constante. Vemos que el voltaje en la resistencia es 0. En este caso ya hemos sacado lo que son tensiones. Hemos sacado lo que es corrientes y hemos explicado por qué no enciende
el diodo LED. Con esto respondemos al experimento que nos pide verificar el comportamiento de una bobina respecto a su estado transitorio de tensión y corriente.